Han pasado más de 65 años desde que La Dimensión Desconocida se emitió por primera vez, y las personas que le dieron vida vivieron después matrimonios, escándalos, decepciones y transformaciones que nadie habría podido predecir. ¿Sabíais que uno de los actores más reconocidos de esta serie murió al día siguiente de su cumpleaños, a una edad que, por cualquier criterio, era demasiado pronto para decir adiós? Había pasado años combatiendo la misma enfermedad que ya se había llevado a su padre, y perdió esa batalla exactamente 24 horas después de que pasara otro aniversario. Hoy recordamos a las personas que nos dieron La Dimensión Desconocida, una de las series televisivas más audaces, intelectualmente honestas y genuinamente extrañas de la historia de la televisión americana. Os contaremos quiénes eran entonces y qué fue de ellos después. Número 1. Earl Holliman como Mike Ferris. Si existe una apertura perfecta para una serie que cambiaría la televisión americana para siempre, ocurrió el 2 de octubre de 1959. Un joven con un mono extraño camina por una carretera desierta sin recordar quién es ni cómo llegó allí. A su alrededor, una ciudad abandonada, café aún calentándose en el fogón de una cafetería, una máquina de discos tocando sola, un puro ardiendo en un cenicero sin que nadie lo sostenga, ni una sola persona, solo el vacío, solo este hombre, Mike Ferris, interpretado por Earl Holliman. Tenía 31 años. Henry Earl Holliman nació el 11 de septiembre de 1928 en Delhi, Luisiana. La vida empezó con una pérdida. Su padre biológico murió antes de que él naciera, y su madre, que vivía en la pobreza con otros hijos, lo entregó al nacer. Fue adoptado de un orfanato apenas una semana después por la familia Holliman. Su padre adoptivo murió cuando Earl tenía solo 13 años. En la adolescencia, el deseo de ser actor lo consumía de tal forma que se fue haciendo autostop hasta Hollywood, donde lo mandaron de vuelta con las manos vacías. No se rindió. Mintió sobre su edad para alistarse en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial. Acabó en Los Ángeles para formación en comunicaciones y volvió a oler el cine. Tras el servicio militar, se matriculó en el Pasadena Playhouse y en la Universidad del Sur de California, entregándose por completo al oficio. A finales de los años 50, su nombre ya valía algo. Apareció en Planeta Prohibido, 1956. Trabajó junto a Elizabeth Taylor, Rock Hudson y James Dean en Gigante, 1956. Y ganó el Globo de Oro al mejor actor de reparto por El Farsante, 1956, junto a Katharine Hepburn y Burt Lancaster, cuando Rod Serling llamó en 1959 para ofrecerle el papel protagonista del episodio piloto de una serie completamente nueva. Holliman aceptó sin dudarlo. No tenía ni idea de en qué se estaba metiendo. Su actuación en ¿Dónde está todo el mundo? Mostró todo lo que era capaz de hacer. El avance lento del pánico, el intento desesperado de mantener la razón, la amarga liberación final de la verdad. El episodio sigue siendo una obra maestra de la interpretación televisiva en solitario. Un actor, sin compañeros de reparto, 30 minutos, todo cargado sobre sus hombros. El propio Serling le escribió después: «Tu actuación fue extraordinaria, llena de matices, de profundidad y de una credibilidad fantástica. En definitiva, Holliman, eres un actor de primera». Su papel televisivo más famoso llegó después. El teniente Bill Crowley en la serie policial de la NBC, Police Woman, 1974 a 1978, junto a Angie Dickinson. Apareció en los 91 episodios, sólido, fiable, el tipo de actor que mejora cualquier rodaje. Pero detrás de las cámaras, Holliman cargaba con un secreto que había protegido durante décadas. A lo largo de toda su vida adulta, compartió su vida con un hombre, Craig Curtis, su pareja y, finalmente, su marido. En la Hollywood conservadora de los años 60 y 70, esa verdad podría haberle costado todo. Solo en sus últimos años se hizo pública. Curtis estuvo con él hasta el final. Earl Holliman murió el 25 de noviembre de 2024 en Studio City, California. Tenía 96 años. Su sobrina escribió en redes sociales: «Tuvo una vida larga y maravillosa. Su sueño de niño, convertirse en estrella de cine, se hizo realidad mucho más allá de lo que jamás hubiera imaginado. Abrió La Dimensión Desconocida al mundo entero
y se fue antes de que el mundo se abriera del todo para él. Número 2. Donna Douglas como Janet Tyler. Noviembre de 1960. Una mujer yace en una cama de hospital con toda la cabeza vendada. Es su 11º tratamiento, el último que permite la ley, en un esfuerzo de toda la vida por parecer normal. Cuando por fin caen las vendas, el público ve a una mujer joven y bella. Pero en este mundo, ese rostro es una deformidad. Es un monstruo para todos los que la rodean. La belleza está en los ojos del que mira. No es solo el nombre del episodio, es el veredicto, y hoy golpea con la misma fuerza. La mujer bajo las vendas fue interpretada por Donna Douglas, que tenía 28 años. Donna Douglas nació como Doris Ione Smith el 26 de septiembre de 1932 en una pequeña localidad de Luisiana. Creció en la pobreza, en el profundo suramericano, en un mundo donde Hollywood no era un destino que alguien de su origen pudiera imaginar en serio, pero su belleza natural y su presencia le abrieron puertas. A lo largo de los años 50, apareció en portadas de revistas y consiguió pequeños papeles televisivos, y en 1960 recibió su invitación para La Dimensión Desconocida. La belleza está en los ojos del que mira sigue siendo uno de los mejores episodios de toda la serie, no solo como historia de terror, sino como una pieza cinematográfica genuinamente inteligente. Durante la mayor parte del episodio, Douglas actúa sin que su cara se vea en ningún momento, únicamente a través de la postura, la respiración y el lenguaje tembloroso de su cuerpo. Cuando caen las vendas, el público comprende el giro. Ella no es fea, lo es el mundo que la juzga. Serling había incrustado en un relato de género una metáfora directa sobre la segregación racial y la intolerancia social, y Douglas la sostuvo sin una sola palabra de explicación. Luego llegó 1962 y todo cambió. La eligieron para el papel de Ellie Mae Clampett en Los Sofisticados, de Beverly Hillbillies, y de la noche a la mañana se convirtió en uno de los rostros más reconocidos de la televisión americana. Una chica vitalista de los Ozarks que hablaba con los animales y se reía de las convenciones de ciudad. Ellie Mae se convirtió en un símbolo cultural de la década. La serie trepó inmediatamente a lo más alto de las audiencias y se mantuvo allí durante 9 años. Para Douglas fue al mismo tiempo un triunfo y una trampa. En la mente de millones de personas siempre sería Ellie Mae. Cuando la serie terminó en 1970, su carrera en Hollywood fue apagándose. También había aparecido junto a Elvis Presley en Frankie y Johnny, 1966. Se decía que el propio Presley la había encontrado memorable. Sus compañeros de Los Sofisticados la recordaban como una persona de calidez extraordinaria. En sus últimos años se dedicó por entero a su profunda fe cristiana, convirtiéndose en cantante de música gospel y misionera que recorrió el país lejos de los focos. Donna Douglas murió el 1 de enero de 2015 de cáncer de páncreas. Tenía 81 años. Se fue en el año nuevo y Hollywood se detuvo para despedirse. Su único episodio en La Dimensión Desconocida sigue siendo un manifiesto contra la intolerancia. Era verdad en 1960. No ha envejecido ni un día. Número 3. Agnes Moorehead como la mujer. Enero de 1961. Una anciana vive sola en una granja primitiva, sin luz eléctrica, sin gas, sin ninguna conexión con el mundo exterior. No hay ni una sola línea de diálogo en todo el episodio. Solo sonidos, suspiros, gritos de dolor, el crujido del suelo. Algo cae sobre el tejado y de un diminuto platillo volante salen criaturas en miniatura con trajes espaciales. La mujer lucha por su vida con las manos desnudas. Los Invasores es uno de los episodios técnica e interpretativamente más perfectos de toda la historia de La Dimensión Desconocida. Se sostiene únicamente gracias a la fuerza de una sola persona, Agnes Moorehead, de 60 años. Agnes Robertson Moorehead nació el 6 de diciembre de 1900 en Clinton, Massachusetts, hija de un pastor presbiteriano. Dio su primera actuación pública a los 3 años, un himno en la iglesia. Sus padres alentaron sus dotes, pero insistieron en la educación. Obtuvo títulos superiores, pasó 5 años enseñando inglés y teatro en un instituto de Wisconsin y luego lo dejó todo para matricularse en la Academia Americana de Arte Dramático. Fue un salto de fe que se pagó con creces.
En 1941, Orson Welles la eligió para Ciudadano Kane, y su nombre circuló inmediatamente por Hollywood. El cuarto mandamiento, The Magnificent Ambersons, 1942, le valió su primera nominación al Oscar. A lo largo de su carrera acumuló 4, nunca ganó. Sigue siendo una de las injusticias más comentadas de la historia de los Oscar. 2 Globos de Oro y un Emmy Primetime dieron algún consuelo. Los Invasores es un ejercicio singular de maestría. Moorhead no pronuncia una sola palabra y, sin embargo, domina la pantalla con tal intensidad física y emocional que el público olvida respirar. El director Douglas Hayes mantuvo deliberadamente los rostros de las diminutas criaturas en la sombra, protegiendo el giro final. Los alienígenas son astronautas americanos. La enorme mujer es habitante de otro planeta. Era un comentario certero sobre el imperialismo americano en la era de la carrera espacial. En 1964, aceptó el papel de Endora en Embrujada, Bewitched, y se convirtió en un icono televisivo durante 8 temporadas. Sagaz y brillante, espléndidamente vestida, nunca menos que electrizante, Endora era el polo opuesto de la mujer silenciosa de Los Invasores. Ese contraste lo dice todo sobre su registro, pero detrás del glamour se escondía una tragedia. En 1956, Moorhead había rodado El Conquistador, The Conqueror, con John Wayne en exteriores de Utah, cerca de zonas de pruebas nucleares contaminadas por ensayos de bombas americanas. En 1980, el cáncer había afectado a 91 de las 220 personas del reparto y el equipo técnico, entre ellos John Wayne, Susan Hayward, el director Dick Powell y Agnes Moorehead. Antes de morir, le dijo a su amiga íntima Debbie Reynolds que estaba segura de que aquel rodaje la había matado. Agnes Moorehead murió el 30 de abril de 1974 en Rochester, Minnesota, de cáncer de útero. Tenía 73 años. Su episodio en La Dimensión Desconocida es uno de los pocos en que las palabras son completamente innecesarias. Solo un cuerpo, una voluntad y un don inconmensurable. Número 4. Burgess Meredith como Henry Bemis. El último hombre vivo sobre la tierra. Ruinas en todas direcciones, y allí, extendidas ante él, montañas de libros, intactos, interminables, hermosos. Ha encontrado lo único que verdaderamente quiso, y entonces se le rompen las gafas. Ese final, posiblemente el más cruel de toda la historia de La Dimensión Desconocida, le regaló al mundo una de las imágenes más perdurables del desespero humano. El ratón de biblioteca Henry Bemis, mirando las lentes rotas en el suelo, fue interpretado por Burgess Meredith, de 51 años. Oliver Burgess. Meredith nació el 16 de noviembre de 1907 en Cleveland, Ohio. Su padre era médico de ascendencia canadiense, su madre de familia metodista. En los años 30 ya era una estrella de Broadway, y su papel como George Milton en la adaptación cinematográfica de 1939 de Ratones y Hombres lo situó definitivamente entre los actores de primera fila de Hollywood. Durante la Segunda Guerra Mundial, sirvió en las Fuerzas Aéreas del Ejército de los Estados Unidos, alcanzó el rango de capitán e hizo películas de entrenamiento y propaganda militar. En esos años se casó con Paulette Goddard, una de las actrices más célebres de la era de Chaplin, una unión que duró de 1944 a 1949. Luego llegaron los primeros años 50 y la historia se volvió despiadada. El Comité de Actividades Antiamericanas lo calificó de testigo hostil y lo incluyó de facto en la lista negra de Hollywood. El trabajo en los estudios desapareció de un día para otro. Durante varios años aceptó lo que fuera con tal de sobrevivir. La televisión lo salvó. La Dimensión Desconocida lo acogió 4 veces, un récord que comparte con Jack Klugman. Además de Tiempo Suficiente, Time Enough at Last, apareció en El Señor Dingle, El Fuerte, El Hombre Obsoleto y El Diablo Tipógrafo, cada uno una pequeña obra maestra. En El Diablo Tipógrafo permitió que lo prendieran fuego literalmente en aras de la autenticidad de una escena. En aquella época, los actores no se levantaban del set. Luego llegó el Pingüino, el icónico villano de la serie televisiva Batman, 1966 a 1968, y el entrañable entrenador Mickey en Rocky, 1976, 2 nominaciones al Oscar, un Emmy.
el Premio Saturno, un Globo de Oro, una carrera que abarcó 6 décadas y varias reinvenciones completas. Trabajó hasta el final, doblajes, documentales, narración. Burgess Meredith nunca se detuvo. Murió el 9 de septiembre de 1997 en Malibú, California, de Alzheimer y melanoma. Tenía 89 años. Su Henry Bemis mirando los cristales rotos entre las ruinas de la Biblioteca del Mundo no es solo una escena televisiva. Es una de las imágenes más precisas del sufrimiento humano jamás capturadas en una pantalla. Número 5. Jack Klugman como Joey Crown. Un trompetista fracasado que vendió su instrumento para comprar alcohol. Un hombre que se tiró delante de un coche y ya no sabe si está vivo o muerto. Una historia sobre segundas oportunidades y el derecho a empezar de nuevo, una de las más desgarradoras de toda la serie. Joey Crown era un papel que solo Jack Klugman podía haber interpretado. Tenía 38 años. Jack Klugman nació el 27 de abril de 1922 en Filadelfia, Pensilvania, el menor de 6 hijos de inmigrantes judíos rusos. Su madre hacía sombreros, su padre pintaba casas. La infancia fue dura de maneras que no eran metáfora. En los peores momentos de su carrera inicial, vendía su sangre por $5 el litro para tener dinero para comer. Él mismo lo contó en entrevistas, sin suavizarlo. Tras la Segunda Guerra Mundial regresó, se matriculó en el Instituto Carnegie y en 1957 Sidney Lumet lo eligió para 12 hombres sin piedad, 12 Angry Men. En 1959 actuó en Broadway junto a Ethel Merman en Gypsy. Quedó claro que este hombre podía con todo. Apareció en La Dimensión Desconocida 4 veces, un récord compartido con Burgess Meredith. La conexión con los personajes de Serling era visceral. Hombres solitarios, rotos, de clase obrera, buscando una salida. En Alabanza de Pip, 1963, interpretó a un corredor de apuestas arruinado cuyo hijo está muriendo en algún lugar de Vietnam. Ambas actuaciones venían de un lugar muy profundo. La extraña pareja, The Odd Couple, 1970 a 1975, le trajo 3 premios Emmy, un Globo de Oro y el cariño de toda una generación. Pero ese mismo año, en 1974, los médicos le diagnosticaron cáncer de garganta. 15 años de lucha. En 1989, una operación le extirpó una cuerda vocal. Aquella voz, ronca, viva, insustituible, había desaparecido. Parecía que su carrera había terminado, pero su amigo de toda la vida, Tony Randall, fue al hospital e hizo una promesa. Cuando estés listo para volver al trabajo, te encontraremos un escenario. Klugman aprendió a hablar de nuevo con una sola cuerda vocal. Y volvió. Su mujer Brett Somers, de quien nunca llegaron a divorciarse oficialmente, aunque llevaban años viviendo separados, murió en 2007. En 2008, con 85 años, Klugman se casó con Peggy Crosby. Su hijo Adam dijo después, tuvo una vida estupenda y disfrutó de cada momento, y animaría a los demás a hacer lo mismo. Jack Klugman murió el 24 de diciembre de 2012, Nochebuena, en Northridge, California, de cáncer de próstata. Tenía 90 años. Número 6. Telly Savalas como Eric Streetor. Me llamo Talky Tina y te voy a matar. Este episodio ha pasado a la historia como uno de los más aterradores de toda La Dimensión Desconocida e inspiró directamente a toda una generación de películas de terror, desde Muñeco Diabólico, Child's Play, hasta Annabelle. El cruel y mezquino padrastro que al final es asesinado por la muñeca parlante de su hijastra fue interpretado por Telly Savalas, de 41 años, y todavía tenía pelo. Aristoteles Telly Savalas nació el 21 de enero de 1922 en Garden City, Nueva York, hijo de inmigrantes griegos. Su padre murió de cáncer de vejiga cuando Telly tenía 26 años. Esa pérdida marcó la forma en que el joven Savalas entendía la vida. Se licenció en psicología por la Universidad de Columbia, trabajó en la división de noticias de la ABC y solo decidió hacerse actor pasados los 30. El arranque tardío no lo frenó. Consiguió su primer papel importante en el cine en 1961 y en 1962 ya había recibido una nominación al Oscar por El hombre de Alcatraz, Birdman of Alcatraz. Su papel en La Dimensión Desconocida
Un hombre con algo genuinamente amenazante justo bajo la superficie asustó de verdad al público. La famosa cabeza rapada llegó después. Se la afeitó específicamente para el papel de Poncio Pilatos en la épica bíblica, la historia más grande jamás contada. The Greatest Story Ever Told, 1965. Y le gustó tanto el aspecto que nunca volvió a dejarse crecer el pelo. Se convirtió en su seña de identidad, sobre todo como el detective Theo Kojak en la serie Kojak, 1973 a 1978. ¿Quién te quiere, nena?, dicho con un chupa chups en lugar de un cigarro. Fue una estrella internacional, un Globo de Oro, un número 1 en el Reino Unido con If en 1975. Se casó 3 veces y fue padre de 6 hijos con 4 mujeres, incluida su hija Ariana, que se convirtió en cantante. En 1988 murió su madre Cristina, la persona más cercana a él en el mundo. Ese mismo año, los médicos le hicieron el diagnóstico: cáncer de vejiga, la misma enfermedad exacta que había matado a su padre. Siguió trabajando, siguió presentándose. Telly Savalas murió el 22 de enero de 1994, al día siguiente de cumplir 72 años. Frank Sinatra, Angie Dickinson y Don Rickles estuvieron en su funeral. Padre e hijo habían sido arrebatados por la misma enfermedad. Ningún grado de fama otorga inmunidad. Número 7. Martin Landau como el mayor. Ivan Kuchenko. Un desertor soviético en una habitación de hotel. 3 horas para encontrar una bomba escondida, o morir. Sin elementos sobrenaturales, sin ciencia ficción. Solo una mente aguda contra el cálculo de un asesino a sangre fría. La Sala del Peligro, The Jeopardy Room, es uno de los pocos episodios de La Dimensión Desconocida que no contiene absolutamente nada fantástico. Es un thriller puro y se sostiene enteramente gracias a su protagonista. El mayor Kuchenko fue interpretado por Martin Landau, de 35 años. Martin James Landau nació el 20 de junio de 1928 en Brooklyn, Nueva York. Su padre era un mecánico judío de origen austriaco que durante la guerra había intentado rescatar a familiares del nazismo. Landau estudió en el Instituto James Madison de Brooklyn, donde ardían en él simultáneamente 2 pasiones, el dibujo y el teatro. Con 17 años lo contrataron como ilustrador en el New York Daily News. Con 22 dejó un trabajo estable y fue a la audición del Actors Studio de Lee Strasberg. De más de 2,000 candidatos, solo 2 fueron aceptados, Landau y Steve McQueen. Eso lo dice todo. Su primer papel importante en el cine vino de Hitchcock, el implacable Leonard en Con la muerte en los talones, North by Northwest, 1959. Apareció 2 veces en La Dimensión Desconocida y en La Sala del Peligro demostró lo que era capaz de hacer cuando el personaje no era el villano, sino el hombre que lucha por sobrevivir con serenidad e inteligencia. A partir de 1966 fue una estrella internacional como Rolling Hand, maestro del disfraz, en Misión Imposible. Su compañera de reparto era su mujer Barbara Bain, con quien se había casado en Tisecha de Betzot, Piatesat Sem. Habían trabajado juntos durante 3 temporadas. Se habían mudado juntos a Inglaterra para rodar Space, 1999. Y se divorciaron en 1993 tras 36 años. Tuvieron 2 hijas, Susan y Juliet, quien también se convirtió en actriz. Le ofrecieron el papel del señor Spock en Star Trek. Lo rechazó. El papel fue para Leonard Nimoy. En 1994, Tim Burton dirigió Ed Wood y Landau interpretó al envejecido Bela Lugosi con una precisión tan dolorosa que los críticos se quedaron en silencio. Oscar al mejor actor de reparto. Un merecido punto álgido tras 6 décadas de trabajo extraordinario. Martin Landau murió el 15 de julio de 2017 en el Centro Médico de la UCLA en Los Ángeles. Tenía 89 años. Hasta el último día dirigió la sede de Hollywood del Actors Studio y siguió enseñando. Número 8. William Shatner como Bob Wilson. Un hombre en un avión. Recién dado de alta de un sanatorio tras un colapso nervioso, su mujer está a su lado. Lluvia contra la ventanilla, y allí, en el ala, algo hay. Algo oscuro, peludo y destructivo. Solo él puede verlo.
Pesadilla a 6.000 metros es posiblemente el episodio más parodiado, más citado y más vivo de toda la historia de La Dimensión Desconocida. Bob Wilson fue interpretado por William Shatner, de 32 años, y el papel nunca lo ha soltado del todo. William Shatner nació el 22 de marzo de 1931 en Montreal, Canadá, en el seno de una familia de origen judío ucraniano. Estudió en la Universidad McGill, participó en producciones estudiantiles, pasó por el Festival de Shakespeare de Stratford y se trasladó a Estados Unidos a principios de los años 50. El episodio se emitió el 11 de octubre de 1963. Shatner diría después: "Este episodio tocó algún nervio universal. La gente todavía habla de ello y se ríe de mí. Y os digo que, cada vez que me subo a un avión, sigo mirando por la ventanilla". El episodio fue parodiado en Los Simpson, rehecho en la película En los límites de la realidad, Twilight Zone, The Movie, 1983, con John Lithgow, y reimaginado de nuevo en la versión de Jordan Peele de 2019. Luego llegó 1966 y el capitán James T. Kirk. Star Trek no solo lo convirtió en una estrella, lo convirtió en un símbolo, el comandante audaz y carismático que toma decisiones en una fracción de segundo. Generaciones de espectadores de todo el mundo crecieron sabiendo exactamente quién era Kirk. En su vida personal, Shatner sobrevivió a 4 matrimonios. Su tercera mujer, Nerine Kidd, murió en 1999 ahogada en la piscina de su casa en Studio City. La pérdida lo sacudió hasta los cimientos. En 2021, con 90 años, se convirtió en la persona de mayor edad en viajar al espacio, a bordo del cohete Blue Origin de Jeff Bezos. No fue una metáfora ni un golpe de publicidad, fue un vuelo espacial real. En 2024 hizo pública su diagnosis de melanoma en estadio 4, un cáncer detectado como un bulto bajo la oreja derecha. Se sometió a cirugía e inmunoterapia. En 2026, William Shatner tiene 95 años. Está vivo, sigue hablando, y cada vez que se sube a un avión, sigue mirando por la ventanilla. Número 9. Robert Redford, como Harold Beldon. Enero de 1962. Una anciana lleva años encerrada en un apartamento de sótano ruinoso. Le aterra la muerte. Una mañana aparece en su puerta un policía herido. Ella lo deja entrar. Luego llega otro, joven, tranquilo, con ojos bondadosos. Es la muerte. La interpreta Robert Redford, de 25 años, y este papel fue una de las primeras pruebas serias de lo que era capaz. Charles Robert Redford Jr. nació el 18 de agosto de 1936 en Santa Mónica, California. Su padre era contable. Su madre murió de un infarto cuando Robert tenía 18 años, una pérdida que lo cambió para siempre. Abandonó los estudios, viajó por Europa, estudió pintura y acabó volviendo para matricularse en la Academia Americana de Arte Dramático. A principios de los años 60, aceptó cualquier trabajo televisivo que saliera: Maverick, Perry Mason, Alfred Hitchcock Presenta y La Dimensión Desconocida. Nada en la Oscuridad. Figura entre los 7 mejores episodios de toda la serie, según IMDb. Redford recordaba la experiencia con cariño, especialmente trabajar con su compañera de reparto, Gladys Cooper. "Me gustaba subvertir las expectativas del público", dijo en el Festival Internacional de Cine de Santa Bárbara en 2014. "La muerte no tiene por qué ser aterradora, solo tiene que ser inevitable". El director albergaba dudas iniciales sobre el joven Redford, muy novel todavía, pero su carisma sereno en la escena final hizo el desenlace inolvidable. Luego llegó 1969, 2 hombres y un destino, Butch Cassidy and the Sundance Kid, con Paul Newman. El golpe, de Sting, 1973. Todos los hombres del presidente, All the President's Men, 1976. Memorias de África, Out of Africa, 1985. Redford se convirtió en la encarnación del héroe americano en la gran pantalla, arrebatado por el viento, de una nobleza sin esfuerzo, imposible de apartar la mirada. En 1980 ganó el Oscar a la mejor dirección por Gente Corriente, Ordinary People. En 1988 fundó el Instituto Sundance y cambió permanentemente el panorama del cine independiente americano. Bajo la superficie dorada se escondía un dolor íntimo muy profundo. Perdió a 2 hijos.
Su primogénito, Scott, murió de muerte súbita del lactante en 1959, cuando Redford apenas empezaba. Y en 2020, su hijo James, documentalista y ecologista, murió de cáncer a los 58 años. Redford emitió un comunicado: "El dolor es inconmensurable con la pérdida de un hijo". Estuvo casado con su primera mujer, Lola Van Wagenen, de 1958 a 1985. En 2009 se casó con la artista ambiental alemana Sibylle Sagars, con quien pasó sus últimos años en las montañas de Utah. Robert Redford murió el 16 de septiembre de 2025 en su casa de Sundance, Utah. Tenía 89 años. Murió en paz, durmiendo, rodeado de las personas que amaba. El joven actor que interpretó a la muerte en 1962 la encontró con serenidad 63 años después. Número 10. Rod Serling como el narrador. Entraba en el plano al comienzo de cada episodio. Traje oscuro, cigarro entre los dedos, esa voz, grave, pausada, como si ya supiera todo lo que estaba a punto de ocurrir. Estáis viajando a través de otra dimensión. Una dimensión no solo de vista y sonido, sino de mente. Un viaje por una maravillosa tierra de imaginación. Vuestra próxima parada, la dimensión desconocida. Esto es Rod Serling, el hombre que creó la serie, el hombre que escribió 92 de sus 156 episodios, su cara, su voz, su conciencia. Tenía 34 años cuando se emitió el primer episodio. Rodman Edward Serling nació el 25 de diciembre de 1924 en Syracuse, Nueva York, el día de Navidad. Su familia era judía. Su padre regentaba una tienda de ultramarinos y carnicería. Creció en Binghamton, Nueva York, y nada más terminar el instituto entró directamente en el ejército. Fue destinado al 511º Regimiento de Infantería Paracaidista de la 11ª División Aerotransportada y enviado al Pacífico, Filipinas, Leyte, Manila. Su unidad de demolición tenía el apodo de el Escuadrón de la Muerte por su tasa de bajas. Resultó herido por metralla en la muñeca y la rodilla. Fue condecorado con la Estrella de Bronce, el Corazón Púrpura y la Medalla de Liberación de Filipinas. Solo sobrevivió el 30% de su regimiento original. Lo que trajo consigo de vuelta era invisible. Pesadillas, imágenes que volvían sin permiso, la arbitrariedad de la muerte, el amigo muerto por un contenedor lanzado desde el aire mientras contaba un chiste, mientras Serling estaba justo a su lado. Su hija Anne recordaría durante años haberle oído despertarse de noche. Lo que hoy llamaríamos estrés postraumático nunca lo abandonó y se convirtió en el motor de todo lo que escribió. Después de la guerra, estudió en el Antioch College de Ohio y empezó a escribir para la radio y la televisión locales. En 1955, su drama Modelos de Conducta, Patterns, se emitió en directo por la CBS y a la mañana siguiente todo el país hablaba de ello. Un primer Emmy, luego Requiem por un peso pesado, Requiem for a Heavyweight. Otro, los críticos lo llamaban el joven airado de Hollywood. Luchó contra los censores de las cadenas, los ejecutivos de los estudios y los patrocinadores corporativos para poder decir cosas honestas sobre la guerra, la raza y la corrupción en la televisión americana. Siguió perdiendo las batallas, siguió intentándolo. Agotado por las peleas contra la censura, encontró una forma de esquivarla: la ciencia ficción, la fantasía. En la dimensión de otro mundo podía decir de todo sobre el terror nuclear, el conformismo social, el odio racial, la maquinaria del Estado, y nadie podía señalar a un patrocinador y exigirle que se callara. La dimensión desconocida era su manifiesto personal envuelto en el lenguaje de los monstruos y las máquinas del tiempo. Serling escribió 252 guiones a lo largo de su carrera. Ganó 6 premios Emmy. Coescribió el guión de El planeta de los simios, Planet of the Apes, 1968. Pasó años enseñando guión en el Ithaca College y presentando Rod Serling's Night Gallery. Se había casado con Caroline Louise Kramer en 1948, a quien había conocido en el Antioch College. Tuvieron 2 hijas, Jodie y Anne. Su mujer Carol lo sobrevivió casi 45 años y murió en enero de 2020 a los 90 años. Pero detrás del cuadro familiar tranquilo, la realidad privada era una demolición lenta. Serling fumaba sin parar,
cajetilla tras cajetilla, bebía café a todas horas, reescribía guiones de madrugada, se opuso públicamente a la guerra de Vietnam, nunca paraba, nunca dejaba de trabajar, nunca dejaba de arder. Su sistema cardiovascular se desintegraba bajo el peso de décadas de estrés, nicotina, cafeína y una predisposición hereditaria a las enfermedades cardíacas. En junio de 1975, se sometió a una operación de corazón abierto. Durante uno de los procedimientos, sufrió un tercer infarto sobre la mesa. Los cirujanos dijeron que sus arterias llevaban años deteriorándose. Murió el 28 de junio de 1975 en Rochester, Nueva York. Tenía 50 años. Se celebraron simultáneamente dos ceremonias fúnebres, una en Ithaca y otra en Santa Mónica. Fue enterrado en el pequeño cementerio de Interlaken, Nueva York, un rincón del norte del estado que había amado. En el centenario de su nacimiento, en 2024, su ciudad natal de Binghamton inauguró una estatua. Él está saliendo de la dimensión desconocida, con un traje oscuro, exactamente como el mundo lo recuerda. Su hija Anne dijo en una ocasión: «La última vez que vi a mi padre fue la noche antes de la operación. Me dijo que me quería. Eso fue hace 49 años». Se fue demasiado pronto para ver en qué se convertiría su legado, pero sabía que dejaría algo atrás. El hombre que inventó la dimensión desconocida nunca creyó en las coincidencias. ¿Cuál de estas personas os sorprendió más? ¿La historia de quién os llegó más hondo? Dejadlo en los comentarios, los leemos todos. Y si estáis viendo esto desde otro país, decidnos desde dónde. Nos importa saber hasta dónde ha llegado la dimensión desconocida. Si os ha gustado este vídeo, dadle a me gusta y suscribíos al canal. Hay muchas más historias por delante que os van a sorprender. Nos vemos al otro lado de la pantalla.